¿Qué tal? ¿Quieres empezar una empresa en Texas y no sabes cómo hacerlo o no sabes por dónde iniciar? Bueno, este video es para ti. Aquí vamos a entrevistar al abogado Patricio Gutiérrez, que es un abogado renombrado en Texas, especialmente en Dallas, donde tiene una de sus oficinas, y en Brownsville, Texas, donde tiene otra sucursal. Así que en esta entrevista vamos a hablar sobre todos los temas que son relevantes para cualquier extranjero que quiera poner un negocio en Texas, y vamos a hablar desde lo más básico y vamos a tocar temas un poco más avanzados. Así que no se lo pierdan ya. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por tomarte el tiempo de explicarle a la audiencia, porque muchas veces nos llega mucha gente cuando quiere abrir una franquicia o quiere abrir un negocio, y a veces nos pregunta de la parte legal, pero muchas veces nosotros decimos, mira, esa parte la tienes que ver con un abogado corporativo, ¿no? Toda la parte de la estructura, de cómo asociarse y todo eso. Entonces vamos a tocar muchos de esos puntos ahorita. Y aquí, por ejemplo, escribí un par de preguntas que tengo preparadas para ti. Y la primera va a ser, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si quieres empezar un negocio en Estados Unidos si eres extranjero? Sí, claro, Jaime. Mira, la tendencia normalmente es buscar, invertir, operar, pero es bien importante tener a tu equipo de especialistas, ¿no? No es nada más tu abogado ni tu contador. Tienes que buscarlos y tener a tu equipo un contador, un Claro. consultor de negocios, un Ujú. abogado de migración, si la idea es trabajar o una visa inversionista, tu abogado corporativo, ¿no? Estar bien asesorado, pues para cubrir todos los aspectos de una posible inversión o una posible constitución de empresa, ¿no? De nuestra parte, apoyamos primero en analizar la situación. O sea, ¿cuál es la intención del cliente, no? ¿Qué Ujú. quiere hacer? Exportar un producto o un servicio a Estados Unidos, residir en... Hay muchas variantes, ¿no? Entonces, Claro. en base a ese análisis, ya se determina la estrategia. Vamos a hacer una filial, una subsidiaria de una sociedad en Chile o en Colombia o en México, o vamos a tener una filial, o vamos a constituir, o sabes que a lo Ujú. mejor no es necesario constituir, por ejemplo, en Texas, si únicamente vas a exportar un producto. En fin, hay muchas variantes, Claro. pero sí es bien importante estar asesorado legalmente por los riesgos que existen en Ujú. Estados Unidos. Jaime, hay que recalcar que este país es el país de las demandas, ¿no? Es bien Claro. importante tener la estructura correcta de emprender un negocio para proteger el patrimonio de los Ujú. socios. Eso es lo principal siempre, ¿no? Tener seguramente una figura jurídica que te proteja a ti y te separe de la figura jurídica, en este caso una LLC, que es como una sociedad de responsabilidad limitada en México, una corporación, que es lo equivalente a una sociedad anónima de Ujú. capital variable, en fin, pero esa es la importancia. Y dos, que también es importantísimo, es el tema fiscal contable, ¿no? Entonces, para eso vas a requerir un contador que te lleve los libros corporativos, que te asesoren cuáles pueden ser las deducciones que puede hacer tu negocio, que te haga la lección fiscal. Va a depender si el inversionista va a querer residir en Estados Unidos o si va a querer estar desde México, si va a tener que hacer declaración de impuestos, en fin. Estados Unidos es un país nuevo para inversionistas del extranjero. No es lo mismo operar una empresa en Argentina que en Estados Unidos, y Claro. por eso insisto que es importantísimo que el cliente o el empresario inversionista se rodee de especialistas como tú, que eres un consultor de negocios, que creo que es canasta básica, al igual que un abogado corporativo, un contador, ¿no? Creo que es importantísimo estar rodeado de estos especialistas, ¿no? Claro, y tocas un punto, de hecho, súper importante, que es una de las primeras cosas que nosotros hablamos con nuestros clientes cuando a veces nos contactan, porque muchas veces tú eres a veces el primer punto de contacto, o a veces yo, o es un abogado Sí, migratorio, y 100% estoy de acuerdo, hay un equipo que tiene que ser multidisciplinario y cada quien con su especialidad, ¿no? uh-huh, A lo que se dedica. O sea, hay muchas cosas que, aunque entienda el tema, aunque entienda algunos componentes de la ley corporativa, no es mi trabajo y no es mi lugar, ¿sí? sí, Dar esas recomendaciones. Y también, o sea, cada quien tiene como que su lugar y su propósito, y 100% siempre nosotros explicamos que esto es algo multidisciplinario y necesitas sí, diferentes disciplinas para que entiendas diferentes, pues, expectativas
y también a veces hay algunas cosas que se pueden contradecir, ¿verdad? A veces lo del contador no va 100% con el abogado migratorio y cosas así, y hay que haber implicaciones, ¿no? Cada uno tiene una Sí, implicación. sí, Ujú. y también recalcar, digo, a veces, por ejemplo, me toca con empresas de América Latina que están acostumbrados a canalizar todo por medio de una persona, y esa persona te hace los libros contables, lo corporativo, la consulta, y aquí en Estados Unidos es muy individualista, cada quien tiene Sí. su empresa, su servicio, Ujú. su expertise. Entonces, también es bien importante que haya colaboración entre los especialistas para el bien del cliente, ¿no? Claro. Si Jaime y Patricio y Juan y Pedro están en sincronía, están en sintonía y están en colaboración, pues para el cliente mejor, ¿no? Que es muy importante que haya comunicación y colaboración entre los especialistas. Claro, 100%. Y también tocaste otro tema ahí muy interesante, donde empezaste a hablar sobre crear una sociedad. Y quiero meterme un poquito más a detalle de eso, ¿verdad? Porque mencionaste una LLC, ¿ok? Sí, Que es sí, una de las estructuras comunes. Ahora, en muchos países a veces necesitan más de un socio para crear una como en sociedad, México. como en México. Para crear una LLC necesitas más de un socio, puede ser un socio, ¿y cómo funciona? Sí, claro, mira, no hay una respuesta genérica para esto, ¿no? Cada Mm, cliente tiene intenciones diferentes, son circunstancias diferentes y mm, bueno, esto no es asesoría legal, esto es un tema para propósitos educativos, académicos, claro. pero bueno, en general, y tú lo sabes, la estructura, la figura jurídica societaria más común es la LLC, Ujú, que es básicamente una sociedad de responsabilidad limitada, es ujú, una figura jurídica separada de tu persona física ujú, y en comparación a otros países, no es necesario tener dos socios, no es necesario ser ciudadano americano, no es necesario residir en Estados Unidos. Tú desde Perú puedes tener una empresa en Estados Unidos que esté facturando, ujú, que va a ser sujeta al fisco, a tributar, obviamente, pero no, a veces hay una teoría que se cree que tienes que vivir en Estados Unidos para poder claro. hacer negocios allá. Y eso no es cierto, ¿no? En cualquier parte del mundo se puede operar. Yo hablo por Texas. En Texas tú puedes constituir una empresa desde México, desde cualquier parte del mundo, sin estar ahí o sin tocar pie ahí, ¿no? El problema ya es cuando estás presencialmente en Estados Unidos trabajando, ¿no? Y ahí entra una implicación migratoria donde el lavado de migración te va a asesorar, ¿no? Pero desde México puedes tener tu empresa con un solo socio y que esté operando con su cuenta de banco, sus libros corporativos y bueno, ya que esté lista la empresa, que esté dada de alta, que empiece a operar, pues claro que es importante incorporar Mm, al contador para que te asesore cómo va a tributar la empresa, si va a haber doble tributación de tu país de origen y de Estados Unidos, en fin, hay muchas variantes, pero hay que aclarar que se puede operar una empresa sin tener que estar presencialmente en este bien, país, ¿no? bien. Sí, ya cuando necesitas estar ahí para operar ahí es cuando vas a necesitar una visa de inversionista probablemente. Así es, así es. Bien. Y también otra pregunta, ¿puede una empresa extranjera ser dueña de una empresa americana o tienen que ser los socios o cómo normalmente es? No, definitivamente una sociedad, una persona física puede ser socio, una Ujú, persona moral, en este caso una sociedad extranjera puede ser la titular de la ujú, empresa, ¿no? Entonces, por default, digamos, si es una LLC tejana, pues sería ujú, una subsidiaria, una filial ujú, de una empresa, una sociedad, digamos, en América Latina. Y bueno, los dividendos se le declaran a la titular en México, digamos, ¿no? Pero otra vez vuelve el componente fiscal. Hay tratados entre Estados Unidos, tratados fiscales entre ujú, Estados Unidos y países de América Latina para minimizar la responsabilidad fiscal, para a lo mejor no evitar, pero minimizar la doble tributación. En fin, hay muchas variantes y tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, si el socio de la empresa o el que ujú, está detrás de la sociedad tiene en algún futuro quisiera residir en Estados Unidos por medio de una visa inversionista, ujú. pues a veces es de más,
tiene sus ventajas que el socio sea el cliente, ¿no? Y no la sociedad mexicana, Ujú, porque tiene sus ventajas a la hora de aplicar a la visa, que aparezca en el acta constitutiva el socio como el operador de la empresa, ¿no? Porque ujú. para ciertos visas de inversionista, el gobierno federal quiere ver no nada más la inversión, pero también la participación activa de los socios, ¿no? Claro, claro. Y también ahorita tocaste otro tema muy interesante sobre, pues, que mitiga riesgo con este tipo de estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes una LLC y eres extranjero y te llegan a demandar y a lo mejor tienes otros activos a tu Sí. nombre personal, si tú tienes una LLC, ¿no te afecta esos activos que tú tienes a nombre personal o otros negocios? Sí, me pues digo, eso es lo más importante de la LLC, lo que te ofrece. Como hablamos hace rato, estamos en el país de las demandas. Aquí hay una demanda cada 2 segundos por incumplimiento de contratos, por negligencia, por accidente, por una deuda, en fin. Ujú. Entonces, el propósito de la empresa, tú puedes tener un negocio a tu nombre Sí. sin tener una LLC, ¿sí? Entonces, el negocio es parte de tu persona. Digamos, Ujú, si tienes un restaurante y en el ujú, restaurante y no tienes una LLC que es dueña del restaurante, si el restaurante tiene una deuda, un incumplimiento de contrato, un accidente, van a demandar pues, al restaurante. ¿Y quién es el dueño del restaurante? Pues Jaime Sánchez, ¿no? Entonces tú vas a ser, si hay una sentencia en contra de un tribunal, tú personalmente vas a ser responsable de liquidar esa sentencia, ¿no? Entonces tus activos ujú, personales, tu patrimonio, tu casa, tus coches, tu cuenta de banco, tus ahorros, están visibles y van a ir contra esos activos, ¿no? ujú. Entonces, obviamente no quieres exponer o arriesgarte a que te quiten tu patrimonio, entonces por eso existe una figura jurídica que es una LLC y Ujú, está incubada, ¿no? ujú, Si el restaurante está bajo una empresa y no ujú, bajo tu persona, y si llegas a pasar el mismo escenario de una demanda en contra y una sentencia ujú. de un tribunal, pues van a ir únicamente por la empresa y sus activos, ¿sí? Claro, Y tú ya estás protegido y quedas separado de que vayan por tus cosas. Ojo, hay veces que le llaman, se penetra el velo corporativo. No nada más porque tienes una empresa LLC significa que no pueden ir por ti y por tus sí. bienes, ¿no? Porque, ¿sabes? Ujú, Hay ocasiones que personas crean las empresas LLCs para sacarle provecho a la responsabilidad limitada, para claro. cometer algún fraude, y en ese caso el Ujú, tribunal dice, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue incorrecto, vamos a ir por tu persona, ¿no? Pero definitivamente el propósito principal de una empresa es proteger tu patrimonio, separar tu persona de la figura jurídica. Y bueno, a veces tu empresa tiene activos y bueno, ya para proteger los activos de esa empresa, pues hay que tener un buen seguro, ¿no? Esa es tu primer claro, línea de defensa. claro, claro. Y también otro muy buen tema, toda la parte de seguros. Nosotros tenemos, para los que no sepan, tengo una compañía, una franquicia que hace remodelación de cocina. Entonces, nosotros tenemos seguro comercial para el carro. Tenemos seguro si pasa algo en un proyecto. Tengo aquí se llama Workers' Comp, si le pasa algo a mis trabajadores, ese seguro los cubre, ¿no? Así es. Entonces, estoy muy cubierto en todas esas partes porque tienes que estar, porque nunca sabes lo que va a pasar y si tienes un negocio y no estás asegurado de una manera, te estás abriendo a muchos problemas, ¿verdad? Puede Sí, que no pase nada, pero si sí y no tienes un seguro, puedes que quiebres la misma empresa, ¿verdad? Y algo que toca, sí, Pato, que también es muy importante, por ejemplo, aquí también tenemos una oficina, ¿verdad? Yo firmé un contrato de arrendamiento. Yo en el contrato de arrendamiento hay una cláusula que dice, básicamente que yo también como persona física soy responsable por ese contrato de arrendamiento, no nada más la sí, empresa. Entonces, sí, es yo tu ahí garantía personal, ¿no? sí, yo me comprometía que si no pago mi contrato de arrendamiento, no se van a ir en contra de mi empresa nada más, se van a ir en contra de mi persona. Entonces, Así cualquier es. activo que yo tenga en nombre de mi persona, pues queda a riesgo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. El tema de los seguros, te digo, pasa mucho con clientes que me dicen, es que recibimos una demanda de cientos de miles de dólares y no teníamos seguro, nunca pensamos que iba a pasar. Siempre está esa idea de que, no, hombre, no va a pasar nada, no conlleva riesgo esta actividad hasta que llegue el problema, ¿no? Y por ahorrarte o por no hacerlo bien desde un principio, desde tener tu seguro, tener tus estatutos, tener tu estructura,
pues la estás pagando más caro, ¿no? Claro, claro. Y más como extranjero, creo que hay más riesgo ahí como extranjero porque hay más cosas que a lo mejor no entiendes, ¿sí? Y por eso también es Sí, sí, sí. importante, pues, asesorarte en las diferentes disciplinas para que te aconsejen, en ciertas cosas, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, digo, los riesgos, las leyes acá en Estados Unidos es diferente a cualquier otro país y por eso insisto que claro que va a ser una inversión tener a tu contador, a tu consultor, a tu abogado, definitivamente, pero son inversiones que valen la pena, que pueden, uno, darle tranquilidad al inversionista, al empresario, de que está bien asesorado, buscarle ujú. soluciones y bueno, ahorrarte un posible problema más adelante por no haberte asesorado adecuadamente de especialistas, ¿no? Sí, y ahorita también mencionaste algo de un convenio operativo, ¿verdad? El convenio operativo, ¿es necesario o es más, por conveniencia? Sí, el convenio operativo, acá se le puede llamar Company Agreement Bylaws, dependiendo de la Ujú, figura que se selecciona. ujú, Básicamente son los estatutos de la empresa, es la constitución interna. Dependiendo de la figura jurídica, el Estado a veces te requiere que los tengas y a veces no. ujú, Si no te lo requiere, como por ejemplo una LLC, aplica ujú, por default el ujú, Código Empresarial del Estado, que no es tan flexible. No hemos hablado mucho de la LLC, pero es una figura, una sociedad con bastante flexibilidad. No te requiere pues, las juntas de consejo, los estatutos, tener diferentes tipos de acciones. Es muy flexible para operarla, por eso es muy atractiva. ujú, El problema es que si no hay estatutos ujú, y llegas a ver una auditoría, no hay un documento que diga quiénes son los dueños. El acta constitutiva, que es el récord público, ahí ujú, no pone los porcentajes de acciones, quiénes son los dueños. Entonces, no hay ningún otro documento que establezca los socios, sus acciones, sus contribuciones de capital. No hay nada de respaldo, ¿no? Entonces, este documento, en comparación a otros países, es totalmente interno, pero ujú, se reconoce qué hace la empresa, cuál es el giro, quiénes son los socios, qué porcentajes tiene, qué, qué contribución tienen, quién toma las decisiones, cuáles son las estrategias de salida, qué pasa si quiero vender, qué pasa si queremos levantar capital. Todas eso, pues normalmente por default, si no hay estatutos, aplica el código empresarial, pero no es tan flexible. Entonces, yo en lo personal siempre recomiendo que haya estatutos que diga, a ver, ¿qué pasa si somos dos socios? ¿Qué pasa si uno dice A y yo dice B? ¿Cuál va a ser el mecanismo para destrabar este desacuerdo? ¿No? En fin, hay muchas cláusulas y provisiones, pero vuelvo a lo mismo. Muchas veces se opera una empresa sin estatutos, sin un pacto entre socios, porque es ujú. mi compadre, es mi amigo, nos llevamos bien, no hay ningún problema, estamos emocionados, le das para adelante y a los 2, 3 años, tarde o temprano, va a haber un problema. Va a haber una demanda, va a haber una auditoría, va a haber un desacuerdo entre socios, no va a haber nada por escrito. No, es que tú me dijiste, yo te dije. Y empiezan los problemas, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Claro, claro, y pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho y más como hispanos, latinos, trabajamos mucho como que con nuestros círculos internos. Sí, Pasa mucho que todo está muy platicado, ¿verdad? Y está muy padre cuando todo va empezando y la emoción, y te digo, lo he visto muchísimas veces. Y luego pasa cuando quieren traspasar, uno quiere traspasar, el otro no, uno quiere hacer esto y otro no. Todo esto son cosas que se tienen que hablar antes de sí, poner cualquier negocio, más si te vas a asociar con alguien, ¿verdad? Porque, sí, porque sí, sí. como tú lo mencionas, es un documento interno, ¿verdad? Entonces, ese company agreement o asamblea entre los socios, eh, sirve para posicionar, oye, ¿qué pasa si vamos a vender? ¿No? ¿Qué Sí, pasa si nos vamos a, pues, a deshacer? ¿No? ¿Qué pasa si se va a traspasar? Todo esto, todo lo que han platicado, por ejemplo, Patricio lo plasma en un documento legal que protege a todos los que están metidos, y por eso es súper importante, porque a la hora de la hora va a haber problemas. Siempre pasa en cualquier claro, y negocio. es normal, es Sí, totalmente normal. es parte de, pero no es lo mismo irte, sí, hablamos de esto en esta conversación, oye, vamos al documento, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice, ¿no? Sí, el documento va a evitar conflictos porque van a decir, mira, pues el documento es lo que va a decir que procede, no lo que diga yo o él. Aquí está el documento, aquí está el Claro, mecanismo para ver cómo vamos a disolver, cómo vamos a captar más capital, cómo vamos a hacer la venta de un socio, la dilución, claro, el right of first refusal, en fin.
es muy importante y es clave tenerlo en tus libros corporativos. Claro. Y el company agreement o convenio operativo, ¿ellos lo hacen o tú lo haces? O sea, ahí cómo funciona. Mira, a veces hay muchas variantes por lo mismo de que siempre pueden existir conflictos de interés, ¿no? Por ejemplo, uno de los socios va a aportar en especie, va a aportar su talento, su habilidad, su conocimiento, su modus operandi en la empresa, ¿no? Tiene ahí una idea, un concepto, y a lo mejor va a haber un socio inversionista pasivo, que es el que le va a inyectar capital al proyecto, ¿no? Ujú, Entonces, los intereses pueden ser sustancialmente diferentes o antagonísticos entre los dos. Entonces, ujú, para un solo abogado, representar los intereses de ambos se puede complicar, porque ujú, yo no puedo hacer, no hay confidencialidad con uno. Cuando Juan me dice, oye, pero yo quiero esto, y luego acá Pedro me dice algo diferente, es muy difícil plasmarlo. Entonces, cuando hay diferencias muy sustanciales, lo ideal es que cada quien tenga su abogado y sus abogados negocian y se llega a un acuerdo y se hace la constitución y el pacto entre socios. ujú. Muchas veces, cuando no hay mucho conflicto de interés, un mismo abogado puede redactarlo, el abogado les envía preguntas para que entre ellos se pongan de acuerdo y tomen decisiones. Ujú, ¿Cómo va a ser la toma de decisiones? ¿Cuáles van a ser los porcentajes? ¿Qué va a contribuir cada quien? Etcétera, ¿no? Y luego ya que ellos estén de acuerdo, yo ya puedo redactarlo, ¿no? claro. Hay muchas variantes de hacerlo, pero definitivamente es importante, solo que habrá que ver cuál es el caso en específico para hacer Ujú. el análisis y ver cómo se van a redactar estos documentos, ¿no? Bien. Entonces, para resumir un poco lo que acabas de decir, entonces, si tienen más o menos la misma idea y están de acuerdo, tú o cualquier abogado puede representarlos a los dos para la creación de la empresa, ¿no? Sí, la creación de la empresa, Sí, tramitar el número fiscal de la empresa, hacer los estatutos, las resoluciones iniciales. claro. Y también, digo, a veces es un poco más complejo porque se va a hacer una compraventa o se va a comprar acciones de una empresa ya existente. O sea, participamos desde la constitución, una compraventa, una adquisición, una fusión, Ujú, una inversión. Hay muchas variantes que muchas claro. veces adquieren empresas ya en existencia, a veces se compra una participación en una empresa ya en existencia, pero definitivamente el abogado corporativo, como el consultor de negocios, como el contador, son canasta básica en estas operaciones, ¿no? Claro. Entonces, ahí la diferencia en lo que decías era, si hay diferencias del inicio, o sea, grandes, ahí es recomendable que cada quien contrate un abogado corporativo para llegar a un acuerdo. Sí, cuando ya se prevén o ya se ven los conflictos de interés, y el abogado va a decir, va a estar bien complicado yo poder negociar por ambos, por un Claro. obvio conflicto de interés, le digo, mira, Juan, tú ve con este abogado que yo te recomiendo, he trabajado con él en negociaciones y yo te represento a ti y ya negociamos, coordinamos y plasmamos lo acordado en un documento, ¿no? Si no se ven los conflictos, si están más o menos en la misma página, un mismo abogado puede hacerlo, ¿no? Pero te digo, hay que analizar en su momento, en la junta inicial, cómo va a ser, cómo se va a proceder, ¿no? Pero en la gran parte de los casos, un mismo abogado, con algunas excepciones, Ujú. puede apoyar a los dos, tres, cuatro socios para un mismo proyecto, ¿no? Bien, bien. Y en Texas, ahorita, para un extranjero, ¿cuánto tarda más o menos crear esa empresa, constituir esa empresa que ya esté lista para operar? Sí, mira, te digo, varía dependiendo los tiempos. Últimamente, no sé, hace 2, 3 años tardaban de 1 a 2 días en darte de alta una empresa. Hoy Ujú, en día están tardando a lo mejor de 5 a 10 días hábiles ujú, en darte de alta la empresa desde el momento que se envía la solicitud, ¿no? La aplicación de la constitución. En lo que llega el acta constitutiva donde te da alta la empresa, pues ya está en existencia. La empresa ya puede operar, ya puede entrar en contratos, ya puede traer un arrendamiento, etcétera, ¿no? ujú, De ese momento se tramita lo que le llaman el número fiscal o el RFC en México, que ujú. es el número que te va a permitir que la empresa abra una cuenta de banco, que la empresa haga su declaración de impuestos, que tenga empleados. Y eso varía dependiendo si uno de los socios tiene seguro social. Si sí, se hace el trámite por internet y te lo entregan de inmediato. Ujú. Si el socio o ninguno de los socios tiene seguro social, es un proceso más complejo, que es por fax,
y puede tardar hasta 20, 30 días en darte ese número. Y bueno, a partir de ese momento ya se abre la cuenta de banco y se empiezan a redactar los libros corporativos, las resoluciones iniciales, los estatutos, y básicamente ya ahí estás listo para operar y empezar a dar tus servicios o vender tu producto y facturar, ¿no? Claro, este es el EIN, ¿no? El Employer Identification Number. Correcto, con el IRS. Lo que se tramita a nivel federal. Correcto. Entonces, primero va la parte estatal, Ujú. se hace en el estado, que tarda aproximadamente 1 o 2 semanas. Puede variar dependiendo de los tiempos, Sí, ¿verdad? Y si hay un americano o alguien tiene un número de seguro social, para hacer la parte del EIN o el RFC en México, si tienen ese número de seguro social, tarda de que 1 o 2 días. Y si nadie tiene un número de seguro social, puede tardar más o menos como un mes, ¿no? de ¿Correcto? acuerdo, así es, así es. Entonces puede ser un proceso, dependiendo de si hay un americano o tiene un número de seguro social, puede ser un proceso de 2 semanas o puede ser un proceso de un mes si eres extranjero, más o menos. Así es, así es, así es. Claro. Y me imagino que tú también, dependiendo de los tiempos, pues varía lo que sea, ¿verdad? El rango, y tú les vas diciendo, mira, en un mes queda todo esto. Yo que como quiera pueden ir trabajando varias cosas, ¿no? Cómo va a ser la Sí, ya que, estructura y todo eso. sí, digo, lo primero que sale es básicamente la empresa, ya puede entrar en contratos, ya puede operar, pero muchas veces estás atado porque no puedes, o sea, la idea es hacer la inversión por medio de la cuenta de banco de la empresa, ese es el Claro, propósito, ¿no? Que uses la empresa para tú salvarte tus cuentas personales, ¿no? Entonces, se tarda, ponle entre 1 o 2 meses en ya tener todo listo para arrancar los proyectos, ¿no? bien. Porque sí, o sea, no puedes, por ejemplo, no puedes abrir una cuenta de banco si no está el EIN. No, no, digo, no puedo hablar por los bancos, pero Ujú. para abrir una cuenta de banco requieres ese número fiscal. Hay bancos Claro, que a lo mejor te dicen, mándame todo y el día que nos llegue el número fiscal, y ahí ya te la damos de alta automáticamente, ¿no? Pero básicamente la empresa necesita ese número, es muy importante. claro, El sí. banco, perdón. Sí, sí, o sea, nos pasa mucho que no pueden hacer nada porque tienen que esperar toda esa documentación. Entonces es muy importante anticipar esos tiempos Así es, así es. antes de hacer una inversión, porque a veces, por ejemplo, pasa mucho con franquicias, con nuestros clientes, que ya Me quieren, urge y me urge y me urge y me ya urge. quieren Digo, comprar la franquicia, son extranjeros, ¿y qué pasa? Pues no crearon a tiempo sí. y ahora tienen que esperar 1 o 2 meses para toda esa creación, ¿no? Sí, así es. Tienen que anticipar, hacerlo con tiempo, porque digo, esto no depende de ti o de mí, depende del gobierno federal y estatal. Los tiempos es Claro, como ellos lo manejan, ¿no? A veces nuestras manos están atadas y les digo, es que no depende de mí, ¿no? Son los tiempos que manejan ellos. Por eso sí. es importante hacerlo todo con tiempo, ¿no? Y tener anticipado las posibles demoras que pueden llegar a existir. Perfecto. Pues no sé si tengas algo que acotar o algo adicional. Creo que nos contestaste muchas de las preguntas que ya tenía preparadas, pero no sé si tengas algún punto que crees que sea importante para cualquier extranjero que quiera poner un negocio en Estados Unidos. Sí, mira, pues, hablamos temas muy generales porque no hay Claro, una respuesta eh, para todos, cada caso es diferente, pero creo que es importante darle eh, seguimiento o entender la importancia de tener a los especialistas indicados, eh, que te va a costar, sí, pero para incrementar la posibilidad de éxito de tu visa, de tu empresa, de la franquicia, de todo esto, hay que estar asesorados, hay que hacer esa inversión, creo yo, para que te dé esa tranquilidad. Y bueno, si entre esos especialistas hay colaboración, se conocen entre ellos, pues aún mejor, ¿no? Pero sí, aquí estamos a sus órdenes, Jaime. Yo te agradezco que me hayas invitado. Si tienen dudas, pues podemos tú y yo platicar con el posible cliente o quien sea que nos esté escuchando y analizar la situación y ver cómo podemos ayudarle, ¿no? claro. Como quiera, ahí en la descripción ponemos tu página web y el teléfono de tu oficina, por si tienen cualquier pregunta o duda de cómo empezar el negocio en Estados Unidos, pues yo creo que ahí te pueden contactar, ¿no? Sí, claro, gracias. Con mucho gusto. Somos ahorita, el despacho está en Dallas, tiene una oficina en Brownsville, Brownsville, Texas, tiene representación Mm. en México. Y bueno, nos pueden llamar al 214-444-9431 o enviar WhatsApp a ese mismo número. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Pato, por estar aquí con nosotros
y explicarle al público todos estos puntos súper importantes antes de emprender cualquier negocio. Así Sí, que así es, así es. muchísimas Gracias, gracias. Jaime. No, gracias a ti, te lo agradezco, que estés bien y estamos en contacto. Saludos. Dale, saludos. Bueno, pues ya lo escucharon del abogado corporativo aquí en Texas, muchas de las recomendaciones que da. Y como él menciona, nada es general, o sea, todo es muy situacional, depende de qué país eres, depende cuántos socios son, depende qué es lo que quieres hacer en el negocio, es la estructura que vas a necesitar y por eso es muy importante tener un abogado corporativo de tu lado para iniciar cualquiera de estos proyectos, ¿no? Entonces, si tienen cualquier pregunta o duda o quieren que hagamos otra entrevista con Pato, bueno, pongan las preguntas en los comments.